Buenos días, tarde o noche, dependiendo de cuándo se vea esta presentación. Mi nombre es Francisco Lozada y junto a mi compañero Michael Salas vamos a presentar lo que viene siendo el convertidor analógico digital. Para la realización de la presente práctica se necesitan tomar en cuenta los siguientes requisitos para cumplir todos los objetivos propuestos. Se necesita de un sensor de humedad HIH 5030. 2. Se necesita de un módulo que permitirá condicionar la señal de salida del sensor, para así poder usar esta sin ningún inconveniente en el resto de módulos. 3. Se necesita de un conversor analógico digital SAR. 4. Se necesita de un conversor digital analógico R2R. 5. Se necesita de una memoria ROM con la cual se podrá mostrar la humedad del sensor. La arquitectura SAR. Para implementar la búsqueda en el algoritmo binario, el registro se establece en una escala media. Esto fuerza al DAC a un determinado valor que será dado por el voltaje de referencia del ADC. Luego se realiza una comparación para determinar si la señal analógica es mayor o menor que el voltaje del DAC. Dependiendo del resultado, la lógica de control SAR pasa al siguiente o anterior bit y realiza otra comparación. Esta secuencia continúa hasta que el algoritmo llegue al resultado deseado. El sensor de humedad. El sensor de humedad utilizado se observó que para todo su rango de humedades posee una respuesta muy cercana a la nítida, aunque con la contraparte de presentar un offset significativo en la salida. Esto quiere indicar que para el acondicionamiento de la señal se tiene que amplificar esta señal de salida y reducir el offset. Para el acondicionamiento de la señal. Sabiendo que la señal producida por el sensor de humedad es muy cercana a la lineal y presenta un offset en la salida, el acondicionamiento de la señal debe garantizar dos cosas: la amplificación a 10 voltios pico, como se requiere en la práctica, y la eliminación del offset. Esto es logrado mediante un amplificador de instrumentación, cuyo funcionamiento y función de transferencia se detalla mucho más en el informe. Los registros. Un registro almacena datos e instrucciones que necesitan rápido acceso por el módulo principal, que en este caso es la EPROM. Al necesitar una nueva amplitud, la unidad de control de registro necesita acceder a la memoria para así poder ejecutar las instrucciones necesarias. Conversor DAC R2R. A través de la escalera de resistencia se pueden interpretar los bits de entrada según su relevancia. El aporte de cada uno de los bits pasa a ser procesado por un sumador con determinada ganancia para así tener una señal de misma amplitud que la entrada. El funcionamiento de esta escalera se determina a través del equivalente de Thevenin y el principio de superposición, para así conocer el aporte de cada bit en la entrada del sumador. La EPROM es una memoria no volátil que permitirá almacenar valores deseados en la salida para determinados valores de entrada. Esto tendrá el propósito de mostrar los valores de humedad del sensor siempre y cuando se tenga su respectiva representación en la entrada de la EPROM. A continuación se muestran los distintos módulos del circuito, como lo viene siendo el sensor, el acondicionador de señal, las entradas de reloj y voltaje y los módulos ARIDAC, los cuales fueron realizados en subcircuitos y así poder ahorrar espacio. Para el módulo SAR se tuvo que hacer una ligera modificación al modelo mostrado en la guía de prelaboratorio, ya que se tuvieron que añadir dos filas más de flip-flops y compuertas para así poder cumplir el requerimiento de 6 bits. Estos 6 bits alimentan al convertidor digital analógico y pasan al comparador. Para empezar, cuesta un poco mostrar el valor correcto debido al tiempo que le toma ajustarse al sensor en el simulador. Pero al hacerlo, muestra el valor de 99 para un valor de 100% en el sensor. Luego, al bajar el sensor al 90%, en el display se muestra un 90. Y así sucesivamente con los demás valores del sensor. Se hace la observación de puntos muertos en las mediciones, en los cuales no se van a poder tomar las medidas requeridas. Una muy posible causa de este error es el excesivo uso del CPU al iniciar la simulación del circuito, porque se observa que al momento de iniciar la simulación, el uso del CPU se mantiene estable al 40-50% y al momento de apretar Logic Toggle, el uso del CPU se dispara al 70%. Para la segunda parte se solicitó reemplazar el circuito discreto por el conversor integrado ADC0808. El conversor ADC0808 es un conversor análogo digital de 8 bits que trabaja con la tecnología CMOS,
cuyo método de conversión es por aproximaciones sucesivas, al igual que se hacía con el circuito integrado. Características del circuito ADC0808. Este circuito funciona de forma radiométrica, con una referencia ajustable desde 0 voltios hasta VCC, según se requiera. No se requiere de ajuste al cero, ni a escala completa. Es multiplexado con 8 canales de lógica direccionada, de modo que se le pueden conectar hasta 8 señales análogas que se podrán controlar para elegir cuál se tendrá a la salida. El circuito integrado es compatible con la tecnología CMOS y las tecnologías TTL. Tiene un tiempo de conversión de 100 microsegundos y utiliza poca energía, llegando a consumir una potencia de tan solo 15 miliwatts. Para realizar la conexión de la DC0808, primeramente es necesario tener en cuenta las 8 entradas análogas. Para controlar cuál se quiere ver a la salida, se hace uso de 3 Logitech conectados a las entradas ADD-A, ADD-B y ADD-C, teniendo de esta forma un total de 8 combinaciones. Cada combinación de los estados de los Logitech representa en binario el valor en decimal de la entrada que se utiliza. Por ejemplo, en esta conexión se hace uso de la entrada 0, por lo cual todos los Logitech estarán en bajo, para así tener un número binario 000, lo cual representa el 0 en decimal, y por ende la entrada 0. Para ajustar la amplitud, la cual va a mapear el integrado, se conecta a la entrada de voltaje de referencia el voltaje según la amplitud de la señal análoga, que se va a mapear. Por ejemplo, en este caso, esta señal es de 10 voltios. Por ende, el voltaje de referencia será de 10 voltios y la entrada de voltaje de referencia negativo estará a tierra. En la entrada clock será necesario conectar una señal de reloj para ajustar correctamente el conversor. El fabricante de Texas Instruments recomienda que esta señal sea de 500 kHz. Y por último, para registrar el cambio en entrada, se deben puentear las entradas Star y ALE, como se muestra en la imagen, de modo que al accionar el interruptor dichas entradas se pongan en un alto lógico, produciéndose así la medición de la señal. Se realizó el reemplazo del circuito discreto por el circuito integrado ADC0808, realizándose la conexión de esta forma, como ya se explicó anteriormente. Es necesario resaltar que el pin menos significativo de la ROM es la primera entrada, mientras que en el caso del integrado es la última. Por esto, la conexión se realiza de esta forma. No se requirió hacer mayores cambios en el circuito, ya que con conectar el ADC0808 fue suficiente para lograr el funcionamiento equivalente. Iniciando con la simulación, podemos observar que al modificar los valores de porcentaje en el sensor de humedad, podemos observar el cambio reflejado en los displays. Podemos realizar la prueba con distintos valores y así podemos observar el cambio reflejado. Por ejemplo, si ahora lo llevamos a 33%, podemos observar que en la salida, en los displays, se refleja el 33%. Y de esta forma podemos probar con múltiples valores de porcentaje en el sensor de humedad y ese valor se verá reflejado a la salida en el display. Comparaciones entre el circuito discreto y el circuito integrado. Cabe destacar que el método de conversión del ADC0808 es por aproximaciones sucesivas, por lo tanto los resultados obtenidos son similares. Sin embargo, al usar solo 6 bits para la conversión, la cantidad de niveles no es suficiente para poder representar en los displays los valores del 0 al 100%. Por lo tanto, algunos valores se repiten en los displays por ciertos valores del porcentaje en el sensor de humedad. Haciendo uso del circuito discreto, los valores de salida del conversor se repetían con más frecuencia que al hacer uso del integrado, el cual brinda mayor sensibilidad, dando diferentes respuestas a la salida con la mínima variación del sensor de humedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que al ser este un entorno simulado, no se puede asegurar que esto sea así al 100% en la realidad. Más allá de esto, el circuito integrado cuenta con algunas ventajas sobre el circuito discreto, como lo pueden ser el ahorro de espacio a la hora de montar el circuito, el bajo consumo de energía y la compatibilidad con las tecnologías TTL y CMOS. Esta fue toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.